Hoy les contaremos la historia de uno de los conflictos más devastadores y transformadores de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto global, que duró desde 1939 hasta 1945, involucró a la mayoría de las naciones del mundo y dejó una huella imborrable en la historia. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en un contexto de tensiones políticas y económicas que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras sanciones económicas y territoriales a Alemania, creando un profundo resentimiento y una crisis económica en el país. En medio de esta crisis, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, comenzó a ganar popularidad. El Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi, prometió restaurar el orgullo nacional, revocar las cláusulas humillantes del Tratado de Versalles y revitalizar la economía alemana. Adolf Hitler, quien se convirtió en canciller de Alemania en 1933, promovió una ideología de supremacía racial y totalitarismo. Una vez en el poder, rápidamente consolidó su control, estableciendo un régimen totalitario. Utilizó la propaganda, la represión de la oposición política y las SA, Sturmabteilung, y SS, Schutzstaffel, sus fuerzas paramilitares, para eliminar a sus enemigos y controlar la sociedad. En 1939, Alemania invadió Polonia, desatando la guerra. Esta acción llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, utilizando una estrategia militar innovadora conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Esta táctica combinaba el uso de tanques, aviones y tropas motorizadas para realizar ataques rápidos y devastadores. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia marcó el inicio de un conflicto que se expandiría rápidamente. En 1940, Alemania conquistó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Winston Churchill, resistió ferozmente, incluso durante los intensos bombardeos de la Batalla de Inglaterra. En 1941, la guerra se globalizó aún más cuando Alemania invadió la Unión Soviética y Japón atacó Pearl Harbor, llevando a los Estados Unidos a entrar en el conflicto. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, en lo que se convertiría en la mayor operación militar de la historia. Hitler, motivado por su ideología anticomunista y su deseo de expandir el Lebensraum, espacio vital, para el pueblo alemán, rompió el pacto de no agresión firmado con Stalin en 1939. La invasión comenzó con una serie de ataques coordinados que involucraron a más de 3 millones de soldados del eje, incluidos alemanes y tropas aliadas de Rumanía, Finlandia, Hungría e Italia. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue la táctica utilizada, combinando bombardeos aéreos masivos, rápidos avances de tanques y el despliegue de infantería motorizada para abrumar a las defensas soviéticas. Las fuerzas del eje avanzaron rápidamente en los primeros meses, capturando vastas áreas de territorio soviético y rodeando grandes contingentes del Ejército Rojo. Ciudades como Minsk, Kiev y Smolensk cayeron bajo el control nazi y millones de soldados soviéticos fueron capturados o muertos. Sin embargo, la resistencia soviética fue feroz. Stalin ordenó una política de tierra quemada, destruyendo infraestructuras y recursos que pudieran ser útiles para los invasores. Además, la vastedad del territorio soviético, las dificultades logísticas y la llegada del invierno complicaron las operaciones alemanas. La batalla de Moscú, que comenzó en octubre de 1941, fue un punto de inflexión. Las fuerzas alemanas, agotadas y mal preparadas para el invierno, enfrentaron una contraofensiva soviética bien organizada. Los refuerzos frescos y bien equipados del Ejército Rojo, junto con el duro invierno, detuvieron el avance alemán y forzaron su retirada. La batalla de Stalingrado, que se desarrolló entre agosto de 1942 y febrero de 1943, fue una de las más brutales y decisivas de la guerra. Las fuerzas soviéticas, lideradas por el general Vasily Chuikov, defendieron la ciudad con una tenacidad increíble, infligiendo grandes pérdidas a los alemanes.
La Operación Barbarroja fue una de las campañas militares más grandes y mortíferas de la historia. Mientras tanto, el ataque japonés a Pearl Harbor cambió el curso de la guerra, movilizando a Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Franklin Roosevelt. El conflicto en el Pacífico se intensificó con batallas decisivas como la de Midway y Guadalcanal. En Europa, la Unión Soviética comenzó a contraatacar tras la brutal batalla de Stalingrado, que marcó un punto de inflexión en el frente oriental. En 1944, los aliados lanzaron la Operación Overlord, conocida como el Día D, desembarcando en Normandía y comenzando la liberación de Europa Occidental del dominio nazi. En mayo de 1945, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Berlín, y Alemania se rindió, poniendo fin a la guerra en Europa. Poco después, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, llevando a la rendición de Japón y al final de la guerra. El costo humano de la Segunda Guerra Mundial fue inmenso. Más de 70 millones de personas murieron, incluyendo 6 millones de judíos en el Holocausto. Las atrocidades cometidas durante la guerra llevaron a la creación de la ONU y a un esfuerzo global para garantizar que nunca se repitieran tales horrores. Personajes clave como Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y el general Douglas MacArthur dejaron una marca indeleble en la historia. La Segunda Guerra Mundial no solo redefinió fronteras y potencias, sino que también cambió el curso de la humanidad. Recordemos la Segunda Guerra Mundial no solo como un trágico capítulo de nuestra historia, sino como una lección sobre la importancia de la paz, la diplomacia y el respeto mutuo entre las naciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Nunca olvidemos las lecciones aprendidas y sigamos trabajando juntos por un futuro mejor.